Hola almitas, y continuando con la insuficiencia cardíaca, ahora vamos a ver los tipos y sus signos y síntomas. Entonces, la insuficiencia cardíaca puede afectar el lado izquierdo, el lado derecho o ambos lados del corazón. Sin embargo, generalmente afecta primero el lado izquierdo. Así que aquí la vamos a clasificar según el tiempo de aparición y según la zona afectada. Según el tiempo de aparición, la insuficiencia cardíaca la podemos clasificar en insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia cardíaca aguda. Según la zona afectada, la podemos clasificar en insuficiencia cardíaca izquierda e insuficiencia cardíaca derecha. Y en la insuficiencia cardíaca izquierda existen dos tipos de insuficiencia cardíaca, que sería la insuficiencia cardíaca sistólica y la insuficiencia cardíaca diastólica. Ok, ahora veamos cada una de ellas. Insuficiencia cardíaca crónica es la más común. Los síntomas aparecen lentamente a lo largo del tiempo, empeorando poco a poco. Insuficiencia cardíaca congestiva se llama así porque hay una sobrecarga de líquidos. Hay una congestión asociada a la insuficiencia cardíaca y esta requiere atención inmediata. Y tenemos la insuficiencia cardíaca aguda, que es la presentación y empeoramiento rápido de los signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca crónica, y entonces, como aparecen de manera súbita, el cuerpo no los puede compensar y los síntomas iniciales son graves y requieren atención urgente, ya que puede ser potencialmente mortal, pero en general el paciente se recupera rápidamente. Ok, insuficiencia cardíaca izquierda. El lado izquierdo del corazón bombea sangre oxigenada proveniente de los pulmones hacia el cuerpo a través de la arteria aorta. Sin embargo, cuando su lado izquierdo falla, no puede bombear la sangre de manera eficiente, entonces la sangre comienza a remansarse, provocando un reflujo, un retroceso, y la sangre comienza a acumularse en los pulmones y en la circulación pulmonar. Este es el tipo más común de insuficiencia cardíaca. Como mencionamos anteriormente, existen dos tipos de insuficiencia cardíaca izquierda, que son la sistólica y la diastólica. Ok, veamos la insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Bien, ¿qué es la sístole? La sístole es la fase de contracción o apretón del corazón. Entonces, en la insuficiencia cardíaca sistólica, el ventrículo izquierdo no puede expulsar la sangre correctamente porque existe un problema de contracción. Entonces, como hay un problema de contracción, habrá un problema de eyección y esta eyección será reducida. Por lo tanto, los órganos y tejidos del cuerpo no pueden recibir esa sangre rica en oxígeno. Así que diríamos que problema de contracción igual problema de eyección en la insuficiencia cardíaca sistólica. Y para saber esto, existe una medida llamada fracción de eyección que indica el porcentaje de sangre que el ventrículo izquierdo bombea con cada latido. Y compara la cantidad de sangre que está dentro del ventrículo con la cantidad de sangre que éste expulsa. Entonces, en una fracción de eyección normal, el valor está entre 50 y 70%. Esto significa que cuando el ventrículo se contrae, expulsa más de la mitad de la sangre que llena su interior. Una fracción del 40% o menos es un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Se mide generalmente con un ecocardiograma, pero también se puede hacer a través de cateterismo cardíaco u otras pruebas. Bien, ahora vemos un poquito esto de la fracción de eyección. Por ejemplo, aquí tenemos el ventrículo izquierdo lleno con 130 mililitros de sangre. Este es el llamado volumen telediastólico o volumen al final de la diástole, que es cuando el ventrículo está relajado y lleno de sangre. Y al contraerse, se van a la aorta 70 mililitros. Esta sería la sístole, la fase de contracción del ventrículo. Bien, tampoco es que el ventrículo queda totalmente vacío en cada contracción o al final de la sístole. Siempre queda un volumen remanente aproximadamente de 60 mililitros, llamado volumen fin de sístole, volumen residual o telesistólico. Ok, retomando el asunto. Ventrículo lleno con 130 mililitros. Ventrículo expulsa 70 mililitros a través de la aorta. Entonces, 70 entre 130 representa el 53
54.8%, lo redondeamos a 54%. Quiere decir que es una fracción de eyección normal, porque está entre 50 y 70%. La fórmula para calcular la fracción de eyección sería fracción de eyección igual volumen sistólico, que es el volumen eyectado por el ventrículo hacia la aorta por cada latido, entre volumen telediastólico, volumen final de la diástole, cuando el ventrículo está lleno. Y se vería así en la fórmula. Fracción de eyección igual 70 entre 130 igual 54%. Ahora continuamos con la insuficiencia cardíaca diastólica, o conocida también como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Qué es la diástole? La diástole es la fase de reposo del corazón. Es el periodo en que los ventrículos se llenan de sangre. Podemos asociar diástole a distensión, dilatación, como a ustedes les sea más fácil. Entonces, en la disfunción diastólica, el ventrículo no puede llenarse con suficiente sangre en cada latido. Es decir, que se llena con una cantidad de sangre por debajo de lo normal. Pero esta vez es porque ha perdido la capacidad de relajarse normalmente. Está rígido y no distendible. Entonces, como no es un problema con la contracción, o sea que aquí sí hay una buena eyección, el problema es con el llenado. La fracción de eyección entonces suele ser normal, es decir, más del 50%. Por eso es que se le llama también insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ok, ahora vamos con los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda. Observación importante. El edema pulmonar agudo es una emergencia médica y puede ser el resultado de una insuficiencia cardíaca izquierda. Si el edema pulmonar no se trata, la muerte ocurrirá por asfixia, porque el paciente literalmente se ahoga en sus propios fluidos. Bien, empecemos con los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda. Y estos son evidentes en el sistema pulmonar. Como el ventrículo izquierdo no puede bombear la sangre de forma eficiente hacia la aorta y la circulación sistémica, aparte del volumen residual, va quedando un remanente después de la contracción. Entonces, la aurícula, al impulsar sangre a los ventrículos, tendrá menos espacio por este aumento de volumen de sangre en el ventrículo izquierdo. Ocurre un aumento de la presión en el mismo y hace que disminuya el flujo de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo durante la diástole, provocando el mismo efecto, sangre remanente, un aumento de volumen de sangre y de presión en la aurícula izquierda, lo que disminuye entonces el flujo de sangre a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Entonces, el volumen de sangre de las venas pulmonares aumenta y va hacia los pulmones, aumentando la presión en los pulmones, lo que causa que el líquido de los capilares pulmonares ingrese a los tejidos y alvéolos pulmonares, produciendo edema intersticial pulmonar y altera el intercambio de gases. Las manifestaciones clínicas de la congestión pulmonar incluyen disnea, que es la dificultad para respirar y puede desencadenarse por actividad leve a moderada, pero también puede presentarse en reposo. Disnea paroxística nocturna. Son ataques repentinos de disnea durante la noche. Esto ocurre porque durante el día el líquido se acumula en los miembros que están en declive, pero cuando el paciente se acuesta, el líquido se absorbe hacia el volumen de sangre circulante. Entonces, como el ventrículo izquierdo tiene problemas de contracción, no puede expulsar ese volumen de sangre aumentado que se ha reabsorbido en la circulación. Entonces, aumenta en la circulación pulmonar, que aumenta la presión en la circulación pulmonar, provocando desplazamiento de líquido a los alvéolos, y los alvéolos llenos de líquido no pueden intercambiar oxígeno y dióxido de carbono, y sin suficiente oxígeno el paciente padece de disnea y tiene dificultades para dormir. Ortopnea, que es la dificultad para respirar cuando se está acostado. Tos, que inicialmente es seca y no productiva, pero con el tiempo puede volverse productiva
y se pueden producir grandes cantidades de esputo espumoso que a veces es rosado o café, y esto es porque se tiñe de sangre. Ojo, lo que indica insuficiencia cardíaca aguda descompensada con edema pulmonar. Estertores, que son sonidos respiratorios anormales que se escuchan cuando se ausculta el tórax, y estos se producen cuando el aire al salir o al entrar del árbol respiratorio encuentra un obstáculo, que pueden ser exudados, líquidos, secreciones y congestiones, y estos no desaparecen con la tos. Bajos niveles de saturación de oxígeno en la oximetría de pulso. Esto ocurre porque a medida que la insuficiencia cardíaca empeora, también aumenta la congestión pulmonar. Los valores normales de la oximetría de pulso deben ser arriba del 95%. Las cifras menores al 90% indican que los tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno. Aumento de la presión arterial por exceso de volumen de líquido, o puede ocurrir también disminución de la presión arterial por fallo de la bomba, y se pueden presentar tanto en insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Manifestaciones de baja perfusión. Oliguria, que es la disminución de la producción de orina menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, a menudo menos de 500 mililitros al día, provocado por la disminución del gasto cardíaco y las catecolaminas, que reducen el flujo sanguíneo a los riñones. Nicturia, que es la micción frecuente durante la noche. Esto se debe a que cuando el paciente está durmiendo, la carga de trabajo cardíaco disminuye, lo que mejora la perfusión renal. Mareos, aturdimiento, confusión, inquietud y ansiedad debido a una menor perfusión cerebral. Ansiedad. Y aquí se crea un círculo vicioso. Al incrementar la ansiedad, también aumenta la disnea, lo que intensifica la ansiedad. Piel pálida o cenicienta, fría y húmeda. Esto se debe a la estimulación del sistema nervioso simpático, que hace que los vasos sanguíneos periféricos se contraigan. Taquicardia, porque cuando hay reducción del volumen sanguíneo, el sistema nervioso simpático lo detecta y aumenta la frecuencia cardíaca, lo que a menudo hace que el paciente se queje de palpitaciones y también se presenten pulsos periféricos débiles. El paciente se cansa fácilmente porque con el gasto cardíaco disminuido, el cuerpo no puede responder a mayores demandas de energía. Insomnio provocado por la dificultad respiratoria y la tos y la nicturia. Ahora vamos con la insuficiencia cardíaca derecha. Cuando el ventrículo derecho falla, predomina la congestión en los tejidos periféricos y las vísceras. La insuficiencia cardíaca derecha generalmente está producida por enfermedades pulmonares o por una insuficiencia cardíaca izquierda de larga duración, porque ambos lados del corazón forman parte de un circuito y lo que afecta un lado terminará afectando finalmente el otro. Entonces, el aumento de volumen y presión en los pulmones provoca un aumento de la resistencia vascular pulmonar. La resistencia vascular pulmonar es la resistencia que la arteria pulmonar opone para que la sangre sea expulsada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Y a medida que la resistencia vascular pulmonar continúa elevándose, la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo derecho disminuye. Y al no poder bombear la sangre, ocurre un aumento del volumen sanguíneo en el ventrículo derecho y aumento de la presión en el mismo, lo que disminuye el flujo sanguíneo desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. El volumen de sangre y la presión aumentan en la aurícula derecha y disminuye el flujo sanguíneo hacia la aurícula derecha, y la sangre empieza a remansarse en la circulación sistémica, es decir, en las venas. Ok, vamos con los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha. Bien, los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha son evidentes en la circulación sistémica, ya que se produce un aumento de la presión hidrostática capilar en todo el sistema venoso. El aumento de la presión hidrostática en los capilares provoca la filtración de líquido desde el compartimento intravascular hacia el espacio intersticial y aparece el edema. Vamos a verlo siguiendo la anatomía. Aquí tenemos el corazón, aurícula derecha con remanso y reflujo de sangre que va por la vena cava superior. Vena brachiocefálica derecha, vena subclavia derecha, vena yugular interna derecha
y vena yugular externa derecha, resultando en distensión de las venas del cuello por aumento de la presión venosa, y se puede observar la distensión venosa yugular. Entonces, por acá tenemos nuevamente el corazón, aurícula derecha con remanso y reflujo de sangre que va por la vena cava inferior, venas hepáticas derecha e izquierda, vena porta donde drena la vena mesentérica superior y la vena esplénica, y bueno, el sistema venoso continúa. El asunto es que la vena porta recibe específicamente sangre del estómago, los intestinos, el páncreas y el vaso, y se forma un buen lío aquí, resultando en hepatomegalia, que es el agrandamiento del hígado, y el paciente presenta también dolor a la compresión en el cuadrante superior derecho del abdomen, que son el resultado de la congestión venosa del hígado. El aumento de la presión venosa puede interferir en la capacidad funcional del hígado. Estaremos hablando de una disfunción hepática secundaria. La hepatomegalia también puede aumentar la presión en el diafragma, lo que provoca dificultad respiratoria. Esplenomegalia, que es el agrandamiento del vaso asociado a la congestión venosa. Ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, porque a medida de que progresa la disfunción hepática, aumenta la presión dentro de los vasos portales, y esto puede forzar la entrada de líquido en la cavidad abdominal, lo que causa ascitis. Esta se evidencia por el aumento de la circunferencia abdominal. La ascitis puede aumentar la presión en el estómago y los intestinos y causar malestares digestivos como falta de apetito, náuseas, vómitos, estreñimiento, fatiga, dolor, dificultad para respirar y tos a medida que se va acumulando más líquido. Y también puede presentar fiebre, muy probablemente relacionado a peritonitis. La ascitis puede acompañar al edema de la parte baja del cuerpo o ser el único edema presente. El edema puede progresar de manera gradual en los genitales externos, los muslos, las piernas y el tronco inferior. El edema sacro es habitual en pacientes que están en reposo en cama porque el área del sacro es un área en declive. Anorexia, que es la pérdida de apetito, náuseas y dolor abdominal también ocurren por la congestión y la éstasis venosa en los órganos abdominales. El remanso y reflujo continúa progresando en el sistema venoso y tenemos edema periférico en los miembros inferiores o edema en declive. Por lo general, el edema afecta los pies y tobillos y empeora cuando el paciente se pone de pie o permanece sentado durante mucho tiempo. El edema puede reducirse cuando el paciente eleva las piernas. El edema con fobia es una depresión que permanece en la piel después de una leve compresión con la yema de los dedos. En general es evidente después de la retención de al menos 4.5 litros de líquido y aumento de peso debido a la retención de líquidos. Y bueno, almitas, hasta aquí el video del día de hoy sobre los tipos de insuficiencia cardíaca y sus signos y síntomas. Espero que les haya sido de utilidad y por aquí debajo les dejo un enlace para que exploren cosas diferentes. Gracias por su tiempo y que todo lo bueno y bonito se multiplique en tu vida.